Vamos dar comezo a esta sesión do martes. Recordarvos silenciar os trebellos, se facedes o favor. Entón vamos a dar comezo. En ningún outro lugar do planeta faise tan visible e a vez devastadora a herdanza histórica e a pegada europea como en África, semivaleirada pola trata de escravos, repartida polo imperialismo e empobrecida pola colonización europea. Porque, inda que breve, o colonialismo foi letal por o continente ao sustituir as estruturas tradicionais por outras que encadean a África a dependencia e o subdesenvolvemento. Un subdesenvolvemento que non é unha etapa ineludible do progreso, como moitos quixeron facernos crer, senón un produto histórico, unha herdanza lacerante que se perpetuou por o neocolonialismo, mediante a continuación dunha dependencia estrutural que subordina a actividade económica das excolonias mediante mecanismos de intercambio, imposición de axustes e un axudo ao desenvolvemento condicionada. Pero máis alá da falta de crecemento económico e da súa distribución social, o subdesenvolvemento consiste na insatisfacción de necesidades básicas da poboación referidas ao pleno desenvolvemento físico e humán da que están privadas 2/3 partes da poboación africana. Necesidades que se liquidan con palabras e declaracións de boas intencións que non van a salvar as case 800 millóns de africanos da enfermidade, da débeda impagable, da fame, das guerras civís, en definitiva, dunha morte temperá. África é un pecado de Europa e por herdanza dos Estados Unidos, e o seu continuo deterioro representa unha permanente acusación á conciencia das nacións ricas e con elo a nosa. Na noite de hoxe procuraremos unha achega ao porqué de se pesar na conciencia europea e para elo contamos ca presencia de Carlos Berzosa, unha das voces máis autorizadas na materia, xa que a súa inquietude persoal e intelectual están unidas aos problemas do subdesenvolvemento económico e a loita contra a pobreza. Froito desa inquietude foi obra conxunta con José Luis Sampedro, Conciencia ao subdesenvolvemento, que supuxo unha actualización da obra inicial do grande mestre, denunciando a monstruosa desigualdade entre os países do terceiro mundo e os países desenvolvidos. Presentar a Carlos Berzosa non é tarefa doada, porque si se ter en conta múltiples perspectivas de quen é. Empezarei polo obvio. Carlos Berzosa é catedrático de Economía Aplicada e reitor da Universidade Complutense de Madrid dende 2003 ata 2010, tras ser decano da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da devandita universidade os 14 anos anteriores. Nos 4 anos previos á súa elección como reitor, fora membro da Xunta de Goberno e do Consello Social en representación do profesorado. É presidente da Sociedade de Economía Mundial e director da publicación Revista de Economía Crítica. Pertence ao Consello Editorial da revista mensual Temas para o Debate e dirixe a colección de Economía da editorial Síntese, na que destaca como coautor por obras como Os socialismos utópicos, Marx e os seus discípulos ou A estrutura económica mundial, obra que aborda de forma crítica e analítica os principais fundamentos teóricos e empíricos para entender a economía mundial. É, a súa vez, colaborador de numerosos medios de comunicación, como a Cadena SER, Onda Cero, e de diversos xornais, como El País, El Sol ou o semanario El Siglo, cuxos artículos sobre a actual crisis económica foron recompilados na obra Crise das finanzas capitalistas. A esta dimensión académica, rigurosa e recoñecida, presentada aquí de forma moi somera, súmase outra dimensión, máis humana, social e comprometida, que amosa na incansable defensa dos dereitos humanos e da xustiza social. Con elo, Carlos Berzosa pon a economía ao seu nivel máis estrictamente humano, lugar de donde nunca se tivo que desplazar, dando continuidade aos vieiros abertos por quen fora o seu mestre, ou ao menos aquel recoñece como tal, José Luis Sampedro. Sen máis, deixo vos ca verba de Carlos Berzosa. Bien, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a esta semana de filosofía y también mi agradecimiento de ser invitado por filósofos, porque yo creí que los economistas estábamos apestados últimamente
y que los filósofos, que son los únicos que nos pueden aportar algo de luz en el mundo oscuro en el que vivimos, que todavía confíen en algún economista, pues siempre es de agradecer en este sentido. A mí me ha correspondido hablar realmente de África, ¿no?, como una parte de lo que podríamos llamar de Europa, y la responsabilidad que ha podido tener Europa en lo que sucede en África actualmente y ha sucedido a través de los últimos años. Claro, las noticias que a veces nos llegan de África son aterradoras, ¿no? Hoy mismo, en El País, primera página, dice: muertes anunciadas en el Sahel, ¿no? El hambre ha llegado este año antes y con más fuerza que de costumbre por la sequía. Más de 2,5 millones de niños pueden quedarse sin comida este mes. Todas estas noticias nos llegan a diario. Hemos vivido también hace pocos meses toda la terrorífica hambruna, ¿no?, del Cuerno de África, y los reportajes de televisión, los medios de comunicación se hacen eco de niños malnutridos, niños que mueren y gentes que se siguen muriendo de hambre en el mundo actual, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, no? Porque claro, frente a estas noticias, yo recuerdo, ¿no?, una anécdota de hace unos años. Un angoleño leyó la tesis doctoral en la Universidad Complutense, en la Facultad de Económicas, y recuerdo que después en la comida, él llevaba ya varios años en España, tenía niños pequeños, habían nacido en España, nos contaba que él había dicho a sus hijos que tenían que volverse a África, a su país, y que el hijo pequeño le dijo: no, no, papá, que ahí nos morimos de hambre. Y dice: o sea, mi propio hijo, que ha nacido en Madrid, no quiere volver a su país de origen de los padres porque ya la imagen que él tiene en televisión es que en África te mueres de hambre y aquí no, ¿no? Yo creo que es un testimonio, ¿no?, de lo que está realmente sucediendo, ¿no? Pero claro, frente a estas noticias tremendas, terroríficas, que siguen sucediendo en el año 2012, a pesar de tantos avances científicos, tecnológicos, de incrementos de renta y riqueza en el mundo, pues en los últimos tiempos también llegaban noticias positivas de África. Y es que en estos años del siglo XXI, bastantes países de África, fundamentalmente 15 países de África, estaban creciendo a unos ritmos considerables en la producción, en el Producto Interior Bruto y también en las mejoras de la renta per cápita. Esto condujo a muchos analistas a señalar que África pues estaba siguiendo el camino de otros países subdesarrollados, pero que habían tenido en los últimos tiempos un crecimiento realmente magnífico y que se estaba sacando a muchos países del subdesarrollo. Estaba el caso de los países asiáticos, primero los 4 dragones, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, y luego pues otros más, y últimamente China e India. Y también estábamos observando que en América Latina, después de unas décadas muy negativas que habían tenido, también estaba produciéndose unos crecimientos económicos significativos en los últimos tiempos, ¿no? Parece que este crecimiento que estaba teniendo lugar en el mundo, esta oleada expansiva, antes de la crisis del 2007, pues también este crecimiento estaba llegando a África, y que de alguna manera se empezaban a vislumbrar luces en este África, pues arrasada, como decíamos antes, por el hambre, la pobreza, la miseria y también las guerras y los genocidios que allí se han dado y han tenido lugar en los últimos tiempos, ¿no? Pero hay otro hecho también muy significativo, y es que la crisis económica que surge en 2007, pues a muchos países emergentes les ha afectado muy poco, ¿eh? Al principio hubo bajón económico en China, hubo bajones en América Latina, pero sin embargo no les ha afectado tanto como nos está afectando a los países desarrollados. Y África tampoco ha sufrido mucho las consecuencias de la crisis. Y, de hecho, las 3 fuentes principales de inserción de África en la economía mundial, que es el comercio, las inversiones extranjeras o las remesas de migrantes, pues no han sido muy negativas para África, salvo el comercio, que es lo que tal vez haya incidido más, ¿no? Pero, en definitiva, África ha tenido también su bache, pero no ha sido muy castigada, esos países que crecen más, por la crisis económica que estamos padeciendo en el mundo desarrollado. Y hay también que considerar que en este proceso de crecimiento que está habiendo en África, que contrasta a su vez con todos estos horrores que nos llegan y que acabo de señalar hoy mismo en la noticia del País,
más medios de comunicación, es un continente de grandes contrastes, ¿no? África es muy grande, es muy heterogénea, es, por supuesto, pues con rendimientos económicos distintos de unos países a otros, pero hay una serie de países que, porque o bien son exportadores de petróleo o bien son exportadores de productos minerales, pues han tenido en los últimos tiempos un dinamismo significativo y considerable, que no ha llegado a ser el de Asia y no ha llegado a ser tampoco el de varios países de América Latina, pero que para África ha sido pues un síntoma de alivio frente a la situación que estábamos viviendo en los últimos tiempos, ¿no? Y esto también tiene que ver con las contribuciones que los economistas están haciendo a las teorías del desarrollo, ¿no? Porque en los últimos tiempos es muy frecuente encontrarse muchos libros de historia económica y muchos libros de economía que empiezan todos de la misma manera. ¿Por qué hay unos países ricos y por qué hay unos países pobres, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que unos países hayan podido crecer y desarrollarse y otros, sin embargo, permanezcan en el subdesarrollo? Esto está dando lugar pues, a muchas teorías y una determinada controversia. Y en los últimos tiempos, las corrientes que están dominando en la explicación del desarrollo y el subdesarrollo se centran en varios factores. Uno de ellos pone el énfasis en el gobierno. Son las políticas económicas adecuadas o no las que hacen que unos países triunfen y otros países no. Ejemplo, pues los países asiáticos, ¿no? Políticas económicas adecuadas, una buena gobernanza, como se dice ahora, pues está conduciendo a que tengan unos éxitos relativos siempre, ¿no? En cuanto a mejora del Producto Interior Bruto por habitante, exportaciones y todo lo que esto lleva consigo. Incluso en América Latina, que ha tenido también, como luego diré, algunos problemas siempre en sus economías, ¿no? Esta explicación pues pone mucho el énfasis en la gobernanza, en las instituciones, ¿no? Se señala, países que tienen buenas instituciones tienen éxito. Instituciones políticas adecuadas, instituciones jurídicas que aseguran la propiedad privada de los medios de producción y dan garantía al capital y una justicia que funciona relativamente bien. Todo este conjunto de instituciones, que es el poder político, el poder judicial, incluso un sistema fiscal determinado, es lo que hace que unos países tengan éxito y otros no. Porque no se puede olvidar que hasta hace pocos años eran todos países subdesarrollados. Sin embargo, unos están creciendo mucho y otros no están creciendo, o están creciendo menos, o están quedando marginados del proceso económico en el que vivimos. Hay otros economistas, Collier, por ejemplo, que ha hablado de la historia del mundo, profesor en Oxford, que centra mucho el análisis en las condiciones geográficas también, ¿no? Climatológicas, geográficas, por ejemplo, estas hambrunas que se producen por las sequías, ¿no? En África, que llevan a cabo pues tantas muertes, ¿no? Entonces, no son resultado de malas políticas económicas o no, sino de condiciones geográficas adversas. Y el hecho también de que muchos países en África pues no tengan salida al mar, estén como dentro, empotrados, y todo eso pues dificulta muchas veces el propio comercio exterior en este sentido, ¿no? Estas son algunas ideas, ¿no?, que se están manteniendo con frecuencia en los últimos tiempos, ¿no? Y economistas que mantienen esta línea no son los que podríamos definir como fundamentalistas de mercado, ¿no? Esta frase o este término que acuñó, no sé si lo acuñó Stiglitz, pero lo utiliza mucho Stiglitz, un premio Nobel de Economía, me parece muy significativo de lo que está pasando en los últimos tiempos, ¿no? Fundamentalistas de mercado son aquellos que creen en el mercado ciegamente, que piensan que el mercado es el mejor asignador de los recursos, que hay que regularlo, por tanto, lo menos posible, que hay que dejar libertad de acción a las fuerzas de la oferta y la demanda, y además se piensa que ese mercado pues no tiene que ser intervenido ni interferido por el Estado, ¿no? Como dice Amartya Sen, en los años 60, en los 70, se pensaba que el mercado tenía fallos y estos fallos eran corregidos por el Estado. Y ahora, a partir de los años 80, se piensa lo contrario. El Estado funciona mal, el mercado funciona bien y lo que hace falta es corregir esas imperfecciones del Estado y no del mercado. Bien, pues este fundamentalismo de mercado se ha impuesto en los años 80, en los años 90, es, a mi modo de ver, una de las causas de la crisis actual, a la que luego haré algunas referencias, pero, sin embargo, hay economistas que, sin ser estos fundamentalistas de mercado, son economistas pues, de universidades prestigiosas, en Harvard, en Oxford y tal, que consideran que su desarrollo no hay que explicarlo, como se ha venido explicando tradicionalmente, a partir de las dependencias coloniales, sino a partir de la gobernanza, del buen funcionamiento de las instituciones y del buen funcionamiento también de unas políticas económicas adecuadas, ¿no?
Y se atribuye el fracaso africano a todo esto, ¿no? Gobiernos corruptos, guerras entre ellos, guerras civiles, genocidas, en fin, toda esta problemática que hace que África, frente al éxito asiático, pues está teniendo tantos problemas, ¿no? Y también cuando se critica la globalización se dice, pues miren, los países asiáticos se han insertado en la economía mundial y África, sin embargo, queda cada vez más marginada. Entonces, unos triunfan en esa inserción del mercado mundial y otros, sin embargo, están marginándose cada vez más, porque es verdad que África ha perdido importancia en la economía mundial, a nivel de comercio, a nivel de inversiones, a nivel de ahorro, a nivel de participación en el Producto Interior Bruto mundial, ¿no? Todo esto es verdad, ¿no? Entonces, África queda, por una parte, marginada de ese proceso, pero hay una cosa que, sin embargo, me parece que es muy importante destacar, es que África nunca ha estado ajena a la economía mundial. África siempre se ha insertado en la economía mundial. Y tampoco los países desarrollados no piensan en África, al revés, piensan mucho en África. Y África también es lucha de conflictos entre los intereses económicos dominantes o intereses políticos, como en su día fue pues el combate que también había allí entre la Unión Soviética, China y Estados Unidos, ¿no? Para ganar áreas de influencia en el propio continente africano. O sea, no es cierto que África, a pesar de esa marginación en cifras, porque sus crecimientos, a pesar de todo, son menores que los de Asia o de América Latina, sea que África queda absolutamente fuera del contexto mundial. No es así, ni mucho menos. Y no podemos hacer unos análisis en este sentido sin considerar todo esto. Entonces, lo que observamos desde el punto de vista convencional, además del fundamentalismo de mercado, es un intento de rechazar todas las visiones económicas que predominaron sobre todo en la década de los 60 y 70, de considerar que el subdesarrollo era un problema de dependencia económica. Entonces, se puso muy en boga, tanto por autores seguidores de Marx como por economistas de América Latina, de la CEPAL, ¿no? Comisión Económica para la América Latina de las Naciones Unidas, en intentar explicar el subdesarrollo a partir de la dependencia, primero colonial y después poscolonial. Entonces, lo que asistimos hoy es a un intento de desprestigiar o no tener en cuenta estas teorías que se consideran absolutamente erróneas en este aspecto y en este sentido. Y lo que está últimamente haciéndose mucho en economía es no contemplar el factor estructural. Cuando yo hablo del factor estructural quiero decir, pues, las relaciones internacionales, las relaciones internas, ¿no? ¿Qué tipo de estructura económica hay? Si se basa en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, en la industria, si hay qué tipo de estructura de la propiedad, si hay una oligarquía que concentra todo el poder económico y político y la mayoría de la población pasa hambre y calamidades y no hay una clase burguesa, mercantil, industrial que desarrolle aquello. En fin, hay que ir más allá de los datos, hay que ir más allá de las informaciones que se nos dan. Hay que acabar con el fetichismo del crecimiento. La economía se ha convertido en los últimos tiempos en una ciencia absolutamente superficial. Decía Carlos Marx que la ciencia estaría de más si la forma de manifestarse las cosas coincidiera con su esencia. Y es verdad. La labor de un investigador es ir más allá, es ver las relaciones subyacentes de los fenómenos que luego aparecen en la superficie. Porque lo que hoy en día contemplamos en los medios de comunicación, pero también en los estudios que se hacen en la facultad, es que todo se juzga por los indicadores de crecimiento económico. Claro, cuando ha surgido la crisis actual, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué? Pero si íbamos muy bien. ¿No había un señor que fue presidente de gobierno de este país que nos decía que España va bien? ¿No hubo otro después que nos dijo que habíamos pasado a Italia y ahora íbamos a por Francia? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué ha pasado? Pues porque las cosas no se pueden analizar solamente en términos de incremento del Producto Interior Bruto. No se pueden analizar solamente en términos de Producto Interior Bruto por habitante, sino hay que analizarlas en función de qué tipo de crecimiento se está obteniendo y a quién está beneficiando ese crecimiento. Y si no tenemos en cuenta esto, que son los enfoques estructurales que nos enseñaban en la facultad, precisamente San Pedro, pero no solo San Pedro, también Tamames, nos enseñaban ir más allá de las cifras, pues realmente estamos haciendo de la economía una ciencia absolutamente superficial. Porque para que nos digan por cuánto crece el Producto Interior Bruto no hace falta ser economista. Eso lo hacen los estadísticos internacionales. Y yo siempre recuerdo que José Luis San Pedro, una de las cosas mejores que me pasaron a mí siendo estudiante de económicas es haber tenido a San Pedro de profesor, ¿verdad? San Pedro nos decía que él no venía a clase a enseñarnos
o a darnos cifras. Dice, mire usted, yo no vengo aquí a enseñarles a ustedes las exportaciones de carbón, eso está en los anuarios. Eso hay que saber acudir a los anuarios y encontrar las cifras. Las cifras son un apoyo importante, es una información, es un instrumento para actuar. Dice, pero yo vengo aquí a enseñarles a ustedes a pensar. Y eso es fundamental en la enseñanza, enseñar a la gente a pensar y a razonar y no simplemente quedarnos en que hemos crecido tanto y bienvenido sea. Y también, como dice Edgar Morin, es mejor una mente ordenada que una mente que acumula mucha información y muchos datos y no sabe qué hacer con ellos. Por eso, muchos análisis que están haciendo por parte de la economía hoy es centrarse demasiado en el crecimiento del Producto Interior Bruto, en el incremento per cápita y no tener en cuenta lo que está sucediendo detrás. Que muchas veces en esos crecimientos se están generando las semillas de la destrucción de ese modelo de crecimiento, como ha pasado en el mundo actual con la crisis, como está pasando y puede pasar también en estos países africanos que han crecido. Es positivo que crezcan, que además hay que tenerlo en cuenta, no podemos hacer análisis estancos, pero que también nos deben de hacer ver las debilidades de esos modelos de crecimiento que se están teniendo y se están obteniendo. Entonces, vamos a tener un punto de partida, con el cual yo estoy de acuerdo. Un profesor indio, experto en economía del desarrollo, comenta que cuando él fue a Cambridge a estudiar, hay muchos indios que han estudiado en Cambridge, en las grandes universidades británicas, ¿no? Dice que el profesor Kaldor era fue un gran economista, tenía un origen húngaro, pero fue profesor inglés, nacionalizado británico, luego fue incluso Lord, propuesto por el Partido Laborista, ¿no? Porque él era siempre asesor del Partido Laborista. Kaldor dice, miren ustedes, hay 3 premisas fundamentales para entender el desarrollo económico. Dice, la primera, que todos los países desarrollados son países que se han industrializado. La segunda es que todos los países que se han industrializado se han protegido, han hecho una política proteccionista. Y tercero, el que no está de acuerdo con las 2 premisas anteriores miente. De forma que esto es algo que, si analizamos, es así. Todos los países que son ricos hoy en el mundo son países que han tenido un desarrollo industrial. Lo tuvo el Reino Unido, que fue el primero, después vinieron los países europeos como Francia, Alemania y otros de Centro Europa, luego Estados Unidos, Japón, fuera ya de Europa. Y en el siglo XX, todos los países que se quieren desarrollar hacen políticas de industrialización. Tenemos el caso de la Unión Soviética también. Países que hacen la Revolución Rusa llevan a cabo un modelo de Soviet más electrificación, que decía Lenin, ¿no? Hay que industrializarse, hay que competir con el capitalismo en crecimiento y desarrollo. Y los países emergentes, los países subdesarrollados, los que se han quedado atrás en la carrera hacia la industrialización, en el propio siglo XX inician también el camino hacia la industrialización. Lo inicia primero América Latina, lo inicia luego también Asia y no lo ha iniciado África. Entonces las industrializaciones son una condición necesaria pero no suficiente. Y África no tiene apenas industrialización. América Latina la tiene insuficiente y Asia, sin embargo, ha conseguido unos logros con muchos costes bastante significativos en los últimos tiempos. Esto no quiere decir que yo alabe el modelo industrial en que vivimos, ¿no? Ni mucho menos. Pero quiere decir que hay algo obvio, que es que se supera la barrera esa del subdesarrollo a partir de la industrialización. Y el éxito chino y el éxito indio está basado en el crecimiento industrial. Y también el crecimiento anterior de Corea y de Japón pues ha estado basado en el desarrollo industrial. Esto no quiere decir que no haya que desarrollar la agricultura también, haya que dejarla marginada, no. La agricultura además también se moderniza, o que haya que tener en cuenta el sector servicios. Pero el desarrollo no solo es crecimiento, es también distribución de renta, es también estado del bienestar, es también muchas cosas que tenemos que considerar y contemplar. Y claro, si nosotros tenemos esto en cuenta, pues no podemos ser ajenos a que África padece todavía hoy el colonialismo. Un historiador, economista británico, Barrett Brown, hablando sobre África, lo señala con claridad. Dice, no puede ser que podamos hablar de África sin tener en cuenta la colonización y el reparto que hubo de África, ¿no? Dice, a finales del siglo XIX los poderes europeos habían dividido África en más de 50 colonias diferentes bajo el mando británico, francés, belga, italiano, español, portugués o alemán. Las fronteras se trazaron desde un punto de vista muy arbitrario entre los distintos poderes para incorporar áreas del interior a las que acceder desde algún puerto o estación principal u otro centro de importancia económica.
Cada territorio adoptó la lengua, leyes y prácticas comerciales del poder colonial. Entonces, el colonialismo en África, que también lo estudia este historiador, Wesseling, que tiene un libro que se llama Divide y vencerás, el reparto de África, 1880-1914, fue o es definitivo para entender lo que le está sucediendo a África en los tiempos también presentes y actuales. No podemos ignorar la historia a la hora de entender el presente, ni mucho menos. Y es curioso porque este historiador, Wesseling, considera que África le perjudicó el colonialismo, pero sobre todo le perjudicó el reparto. Este reparto al que se refiere Barrett Brown. Cómo se repartió África, cómo se dividieron las fronteras tan lineales y cómo todo eso determinó mucho sus estructuras presentes y actuales. Claro, como dice Wesseling, el colonialismo fue corto. Comparado con la América Latina, pues fue en un periodo corto, ¿no? También es verdad que África pues, ha independizado más recientemente. Todavía los que ya tenemos cierta edad, pues nos acordamos cuando empezó la televisión, pues todos los actos de la independencia que iban haciendo un país tras otro en África, a veces muy traumáticamente, con guerras coloniales fuertes, como el caso argelino y otros, ¿no? De manera que fue, según dice, pues el incorto, pero fue realmente traumático. De hecho, Kapuscinski, un periodista que ha escrito bastantes reportajes sobre África y tiene un libro que se llama Ébano, donde recoge muchos reportajes sobre África que él vivió en su lugar de desarrollo de esta serie de contradicciones y conflictos que ahí se dan, dice que el tema africano, el trauma africano, viene de mucho antes, viene ya de la trata de esclavos. O sea que uno de los grandes traumas en África, para su desarrollo posterior, no hay que situarlo solo en este colonialismo que comenzó en el siglo XIX, sino en la trata de esclavos que se produjo 4 siglos antes. De manera que África siempre está insertada en la economía mundial. Primero con el tráfico de esclavos y todos los esclavos que llegaron a América, ¿no? África ha estado inserta en esa economía mundial cuando fue colonizada por Europa, como acabo de mencionar. Y lo que hacen los colonizadores es destruir las estructuras existentes allí, que serían primitivas, serían poco desarrolladas, pero que les permitían vivir y les permitían un cierto equilibrio incluso con el medio ambiente y la ecología del lugar, y en donde no había hambre ni pobreza que hay ahora. Eso es muy importante. Y esas estructuras fueron sustituidas por otras impuestas por los colonizadores que trataban de satisfacer las necesidades de las industrias, de Europa fundamentalmente, también de la industria incipiente en Estados Unidos y de la alimentación que llegaba a los habitantes de los países europeos. Esos productos tropicales que muchas veces no se producían aquí, venían de allí. Entonces África está inserta en esa estructura y en esa división internacional del trabajo que se va produciendo en el auge del imperialismo de final del siglo XIX y principios del XX. Hay analistas económicos, entre los cuales está Wesseling y también Paul Weyrauch, que han señalado frente a las teorías de la dependencia, porque las teorías de la dependencia consideran que el desarrollo y su desarrollo son 2 caras de la misma moneda, ¿no? Para simplificar, que el desarrollo de los países europeos y de Estados Unidos ha estado basado en que han explotado a los países del tercer mundo y los países subdesarrollados, y que a su vez estos países han quedado subdesarrollados porque han sido explotados por los países ricos, ¿no? Entonces hay analistas como Weyrauch que dice una parte sí es verdad, la otra no, la niegan, ¿no? ¿Cuál es la que dice que es verdad? Que el tercer mundo quedó totalmente supeditado a los intereses de los países desarrollados, bien con el colonialismo, bien con formas de dependencia económica, aunque fueran países independientes políticamente. Entonces Weyrauch demuestra cómo el tercer mundo quedó realmente frustrado, sin posibilidades de desarrollo, por la hipoteca que supuso la imposición de relaciones comerciales y económicas a nivel mundial de los países avanzados europeos y sobre todo de Estados Unidos y también de Japón, ¿no? Sin embargo, él niega que los países ricos se desarrollaran porque explotaran a los pobres, ¿no? Bueno, como digo yo, siempre hay controversias en estos temas porque siempre se pueden manejar cifras de una forma o de otra, pero lo que sí me interesa señalar hoy es que discutamos si los países ricos se beneficiaron de estos otros países o no. Lo que sí que está claro es que se acepta
que el mundo desarrollado impuso unas condiciones al mundo subdesarrollado que impidió su propio desarrollo. Y eso fue mucho más notable en África. Claro, la pregunta que surge es, si dice Paul Weyrauch que el desarrollo del mundo rico no tuvo que ver con el colonialismo ni con la dependencia en América Latina, entonces ¿para qué hicieron, por qué colonizaron estos países? Porque claro, todo esto era costoso. Colonizar significaba ejército para mantener orden, aunque tenías también colaboraciones de los nativos, y significaba también montar una estructura administrativa, burocrática, que hacía pues, que aquello fuera también un cierto gasto para la metrópoli, ¿no? Por tanto, esta tesis de Weyrauch, que yo considero que está bien fundamentada, sin embargo, siempre me llama la atención en decir, bueno, si no conseguían nada a cambio y encima subdesarrollaban a estos países, ¿para qué el colonialismo? Algún beneficio sacarían. Podía pensarse que solo son beneficios políticos y no económicos, pero económicos sí que eran, porque uno de los motores para generar el colonialismo era controlar precisamente las materias primas, que eran fundamentales para la industria europea, o los alimentos, estos productos que acabo de decir. De manera que, por razones también de control de materias primas y de alimentos, pues realmente surgía el colonialismo, que le resultaba un coste a las metrópolis. De hecho, Hobson, que fue el teórico que a principios del siglo XX habló sobre el imperialismo británico, saliéndose de la economía que se dedicaba a hacer ecuaciones, curvas y equilibrios, Hobson habló del imperialismo. Él consideraba que realmente el imperialismo no beneficiaba a la sociedad, pero sí a una élite, a la élite que se beneficiaba precisamente de esa expansión internacional. Porque como en el siglo XX el capitalismo se desarrollaba, pero los trabajadores ganaban poco dinero, pues no había un mercado suficiente para dar salida a las mercancías que se producían. Y estos países servían también de mercados, ¿no? El excedente se generaba fuera, se exportaba fuera. También servían los países colonizados o los países de América Latina para exportar excedentes de las inversiones, porque las inversiones británicas, en términos porcentuales, fueron muy elevadas en estos años, ¿no? Y Hobson lo que decía es que, sin embargo, a la sociedad no le beneficiaba. Beneficiaba a las élites que se dedicaban al comercio, a las inversiones extranjeras, a una minoría. Y esa minoría es la que imponía al resto la ideología del colonialismo con argumentos ideológicos y políticos de la grandeza de los países, que se saltaba mucho, ¿no? Pero realmente Hobson lo que planteaba es que el imperialismo no era necesario, se podía sustituir por una mejora de los salarios, reformas económicas y sociales. Fue un reformista, ¿no? Un reformista. Y él planteaba que el mercado interior podía subsanar esa necesidad de salir fuera, porque a estos países primero se les explotaba, él lo denunciaba también, pero luego no beneficiaba a los trabajadores británicos, beneficiaba solo a unas élites. Y aquí tenemos a Hobson planteando unas reformas sociales para estimular el mercado interior y que el imperialismo no fuera tan necesario, que era muy costoso para el país y, sin embargo, beneficiaba a unas minorías. Es un análisis sin duda interesante, porque también Hobson denunciaba que a estos países se les explotaba y no se les enseñaba a llevar a cabo el desarrollo económico, sino que estaban supeditados a los grandes intereses de esas élites minoritarias. Entonces, lo que sí tenemos es este cuadro en el que los países metropolitanos explotan a estas sociedades, las condicionan en su desarrollo, tanto en África como en América Latina como en Asia, y, a su vez, meten unas estructuras económicas para beneficio de las sociedades desarrolladas, pero sobre todo las élites que controlaban todo esto, como señalaba Hobson, ¿no? En este sentido, claro, la destrucción de unas estructuras económicas determinadas y la imposición de otras es lo que realmente va a generar en África luego muchas dificultades cuando se consigue la independencia, porque se han violentado sus fronteras, sus propias tradiciones, las propias tribus, todo es arbitrario. Y todo eso va a pesar mucho en África con su independencia, ¿no? Pero cuando África consigue la independencia, que en términos históricos sería relativamente reciente, no consigue la independencia económica, ¿no? Queda supeditada a un orden económico internacional que se regulaba por un Fondo Monetario, por un Banco Mundial, por un GATT, que respondía a los intereses de los países desarrollados, pero en ningún caso a estos países subdesarrollados. Hubo entonces muchos movimientos, ¿no?, de los países subdesarrollados
para adquirir una cierta autonomía frente al poder de los grandes, ¿no? Y desde la conferencia de Bandung en 1955 hasta la reunión de los países no alineados y la reivindicación de otro orden económico internacional que se hacía desde el mundo subdesarrollado. Pero entonces había dirigentes políticos que querían la independencia y querían la unidad de sus regiones para cambiar el orden establecido y también para defender la dignidad de sus pueblos frente a esa explotación y esa humillación que habían sufrido con el colonialismo, ¿no? Pero no lo consiguieron, porque hubo muchas interferencias políticas. Claro, también se pagan las consecuencias de todo aquello. ¿Quién se cargó a Lumumba? Todos los líderes africanos, que eran los que dirigieron toda la independencia, como Nkrumah, como Lumumba, todos ellos al final desaparecen, ¿no? Y son sustituidos por otros títeres que responden a los intereses de los países europeos o de los intereses norteamericanos. Pero África siempre ha sido objeto de debate, de disputa, de discusión. Por una parte queda marginada económicamente, pero por otra parte no es un continente que digas, bueno, ahí se queda, se marcha, no nos interesa, no tiene no nos proporciona nada, ¿no? Nada más que disgustos. No. Los ejércitos francés y británico han seguido allí presentes y tienen mucha responsabilidad en muchísimas guerras y muchísimas guerras civiles que allí se han desarrollado. Así que no han abandonado África, han seguido allí dentro, porque África, a pesar de esa marginación aparente, sigue siendo de interés para el mundo desarrollado y para el mundo rico. Entonces, cuando África se independiza, igual que le pasa a América Latina, que se independiza mucho antes, se encuentran con un mundo adverso, unas relaciones comerciales desfavorables, unas inversiones extranjeras dominadas por las grandes multinacionales y por sus grandes intereses, un orden internacional que ya digo, como el Fondo, el Banco Mundial, que tampoco responde a sus necesidades, la necesidad de crear la UNCTAD como Conferencia de las Naciones para el Desarrollo en los años 60 y que tampoco llevó a cabo las propuestas que se hicieron. Que, por cierto, en la UNCTAD que es donde surgió el 0,7% del PIB para la ayuda al desarrollo. Porque muchas veces los estudiantes me preguntan, bueno, esto es el 0,7, ¿por qué? Y no el 0,9 o el 0,5. Dije, porque en las reuniones de la UNCTAD se estableció que había que dar el 1% del Producto Interior Bruto al desarrollo, a la ayuda al desarrollo, del cual el 0,7 debía de ser una cooperación pública y el 0,3 restante privada, ¿no? Y ahí surgió la famosa cifra del 0,7, que como todo tiene una explicación, igual que la tasa Tobin, pues surgió en los años 70, cuando ya Tobin, que era un economista de prestigio, se dio cuenta que la especulación iba a crecer cuando el sistema monetario internacional cambió sobre lo que había sido el de Bretton Woods, ¿no? De alguna manera, la UNCTAD pues no respondió tampoco a estas reivindicaciones, a estas demandas, ¿no?, de los países del tercer mundo. Pero fíjense ustedes que África, antes de la independencia y después de la independencia, sí que tuvo crecimiento. Y que África incluso llegó a crecer más que otros países menos desarrollados y subdesarrollados. Tuvo un crecimiento mayor que podía tener en ese momento América Latina o que pudo tener Asia. O sea que al principio todo parecía que iba bien, ¿no? Se independizan, consiguen una cierta autonomía, tienen dirigentes que defienden mucho el nacionalismo y su propia capacidad de desarrollarse. Ya digo que esto generó pues muchísimas intervenciones de las fuerzas de las Naciones Unidas y poner a políticos títeres en lugar de los que estaban defendiendo ese desarrollo con dignidad. Y, sin embargo, luego todo eso pues se vino poco a poco abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque África, en primer lugar, nunca ha conseguido desarrollarse industrialmente. Ha seguido dependiendo de la venta de materias primas y de productos alimenticios, igual que en la colonización. Entonces, los países desarrollados no llegaron allí a generar crecimiento y desarrollo a través de la industrialización, sino a explotarles para obtener materias primas y productos alimenticios. Pero cuando llega la independencia, claro, eso no se cambia de un día para otro. Se reproduce el mismo esquema, favorecido por las grandes potencias occidentales y por las grandes multinacionales, y África sigue siendo exportadora de productos alimenticios y productos de materias primas. Claro, pensarán, bueno, pero ¿esto qué malo tiene? No, en principio no tiene ningún problema. Y de hecho, África creció y mejoró su situación en los años 60 y 70. Lo que sucede es que lo que se pone de manifiesto, cuando analizamos la historia de la economía mundial, es lo que ya decía antes, ¿no? No ha habido ningún país que se haya situado en cabeza sin la industrialización. Eso es así. Y luego, porque los precios de las materias primas y productos alimenticios son muy fluctuantes, son muy cíclicos. Y claro, si dependes de ellos, cualquier caída de esos precios perjudica muchísimo a esas economías, ¿no? Entonces, realmente,
lo que sucede en muchos casos es que la dependencia del comercio es muy grande, sobre todo porque se depende de 3 o 4 productos cuyos precios son muy oscilantes en el mercado mundial, ¿no? Son, por tanto, países muy vulnerables, ¿no? No han desarrollado una base económica propia que atienda a las necesidades de los ciudadanos, sino que está atendiendo a las necesidades de los países desarrollados y ellos, sin embargo, están muriendo de hambre. Es un crecimiento, cuando se produce, muy desigual, muy desequilibrado y que genera mucho hambre y mucha pobreza en grandes sectores de la población africana. Pero además, también en África se ha introducido la Revolución Verde, ¿no? La Revolución Verde es un arma de doble filo, porque hay quien habla muy bien de ella, porque es la manera de que la agricultura ha conseguido producir más y gracias a la Revolución Verde pues no hemos sufrido la caída en las tesis pesimistas de Malthus, ¿no? Que señalaba que la población crecía geométricamente, a progresión geométrica, mientras que los alimentos en progresión aritmética, y que eso iba a producir una hecatombe, ¿no? No se ha producido. En el mundo la población ha crecido muchísimo, muchísimo, los 6.000 millones de habitantes, y cuando la revolución industrial estábamos en 750 millones aproximadamente, al finalizar el siglo XIX estábamos en 1.500, había duplicado en un siglo. Cuando yo era estudiante en los años 60 eran 3.500 millones de habitantes y ahora estamos en 6.000 millones. O sea, la expansión demográfica ha sido tremenda en estos últimos tiempos. Sin embargo, no se ha producido el pesimismo malthusiano. La producción alimentaria por habitante ha crecido más, salvo en África en momentos determinados, que es la región donde ha habido un decrecimiento. Pero ha crecido más. Entonces el problema actual del mundo no es la falta de alimentos. Ahora, yo no digo lo que pueda suceder dentro de 5 años, porque también esto tiene sus costes ecológicos, como después diré. No es la falta de alimentos. Hay suficientes alimentos para alimentar a todos. Otra cosa es que nos planteemos si todo el mundo puede tener la alimentación que tenemos en Occidente, ¿no? Pero hay suficientes alimentos. El problema es de distribución, como todo. Es de que hay una mala distribución y que unos comemos de más y otros, como hay un libro que se llama así, obesos y famélicos, ¿no? Obesos en el norte, famélicos en el sur y sobre todo en África, ¿no? Por tanto, no es un problema de que no consigamos alimentar a toda la población que ha crecido mucho, sino que está mal distribuida la situación. Y la cantidad de alimentos que se tiran, que se derrochan. Dice otro libro que ha salido, yo no lo he llegado a leer, pero el autor sugiere que hay mucho desperdicio. Y entre otras cosas, ¿saben por qué? Por las fechas de caducidad. Dice que las fechas de caducidad es una trampa, porque la gente tira los alimentos porque han caducado y que es una trampa, que no están malos. Con lo cual se tiran más alimentos de los que se necesitan. Algo de verdad hay, porque yo a veces me como los yogures caducados y no me pasa nada. Pero también hay una razón muy sencilla. Cuando yo abro un yogur sé si está malo o no, ¿no? O la lata sardinas. La abres y digo, está malo, está bueno. El pan Bimbo igual. O el pan pues ves si está como o si no está como. Pero bueno, no está mal de que haya una cierta regulación sanitaria. Pero esto él señala que es uno de los grandes desperdicios que estamos viendo en el mundo actual. O sea, tiramos muchísimos alimentos en el norte, mientras que otros países no comen, ¿no? Eso es el problema y el drama que tenemos en la economía mundial, de falta de reparto y falta de distribución, y África también es víctima de eso. Entonces no cabe duda que la Revolución Verde ha contribuido al crecimiento de la producción agraria, ganadera. Otra cosa es que eso también tenga sus problemas alimenticios y de sanidad. Pero también tiene un arma de doble filo, porque en muchos países subdesarrollados se ha introducido la Revolución Verde y se ha conseguido expulsar a los campesinos, se ha conseguido expulsar a jornaleros del campo, porque hace falta menos gente para producir la tierra, porque las tecnologías modernas pues necesitan menos mano de obra. Esa gente ha salido desplazada del campo, pero no ha encontrado empleo en las ciudades, ¿no? Ha ido a las ciudades y ha llenado aquello de villas miseria, de chabolas, de marginación, de pobreza. No ha habido alternativas a esa marginación a la cual se han sujetado estos campesinos que huyen del campo porque les han echado los tractores, ¿no? O los abonos químicos, o todo lo que esto lleva consigo. Pero además es que lo grave del tema es que esa agricultura, esa revolución verde en muchos países del tercer mundo, se utiliza para exportar a los países ricos, que somos los que consumimos más y los que estamos obesos, y no cubren las necesidades de los habitantes de esas sociedades. Por tanto, la revolución verde para muchos países del tercer mundo ha sido una trampa total, porque ha desplazado a la gente, les ha dejado sin trabajo, su medio de vida natural, y luego es una agricultura no para satisfacer las necesidades del pueblo o para generar un excedente para desarrollar
a estos países con la industria o con lo que haga falta, sino que es una agricultura para satisfacer las necesidades de los países desarrollados. Porque además, luego la agricultura, aunque los terrenos sean de gente nativa, está controlada por los grandes oligopolios. O sea, todo lo que es la venta de productos, la distribución, los supermercados, todo eso son, sobre todo hay 4 grandes oligopolios que controlan todo esto. Entonces, todos estos países al final dependen de todo ese tinglao oligopólico que hay establecido a nivel mundial con las Monsanto y compañía, ¿no? De manera que las formas de dependencia son muchas. Relaciones de intercambio desfavorables, porque normalmente los precios de los productos industriales crecen más que los precios de los productos agrícolas, unos precios que fluctúan mucho y que hacen a las economías muy vulnerables, y luego la dependencia a través de estas multinacionales, que son las que compran los productos y los venden en los mercados internacionales, y de esta revolución verde que ha generado más problemas que soluciones a estos países. Porque se ha hecho una revolución tecnocrática, pero no se ha hecho una revolución social, no se ha hecho una reforma agraria de reparto de la distribución de la propiedad de la tierra. Y eso es uno de los problemas también que padece África y otros países latinoamericanos. Y otras cuestiones que son importantes, ¿no?, es la política del Fondo Monetario y del Banco Mundial, sobre todo a partir de los años 80. Porque ahora se dice, bueno, esta teoría de la dependencia está obsoleta. Es verdad que la teoría de la dependencia tenía sus limitaciones, tenía a lo mejor demasiadas rigideces en sus análisis, ¿no? Pero, hombre, si somos más dependientes que nunca, pero si somos más dependientes hasta los países desarrollados, ¿cómo dice usted que ya la dependencia no existe? Pues lo vemos todos los días. ¿No tenemos un presidente de gobierno que tiene que rendir siempre pleitesía a Merkel? Y decir, a ver si le gusta a la canciller lo que estoy haciendo para que me tranquilicen. ¿No tenemos un presidente de gobierno elegido por los españoles que tiene que dar cuenta a Bruselas o a los mercados y no a los ciudadanos que la han elegido? ¿Cómo me dice usted que la dependencia ya no existe? Si existe en los países ricos. Y lo estamos viviendo en España día tras día. No hay autonomía en estos momentos política en varios países del mundo desarrollado. Entonces, fíjense ustedes, los africanos y los latinoamericanos. Estos países han sido dependientes absolutamente del gran poder económico, de esas relaciones comerciales desiguales, pero sobre todo a partir de los años 80 del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y es porque se endeudaron en los años 70 y, igual que ahora, si la historia se repite. Y una vez que estalló la crisis de la deuda en los años 80 y subieron los tipos de interés muchísimo, con lo cual la deuda creció, porque son créditos que se dan a interés variable, no fijo, pues se encontraron que la deuda que habían contraído se multiplicó por 5, por 6 con los intereses. Y entonces aparecieron el Fondo Monetario y el Banco Mundial no para salvar a estos países, sino para salvar a la banca. Y les metieron unas políticas de ajuste y austeridad que les dejaron temblando tanto a América Latina como a África, sobre todo, pero África peor, porque estaban más atrasados, más subdesarrollados, con lo cual las consecuencias fueron muy negativas. Esto lo analiza muy bien Barrett Brown, ¿no? Analiza estupendamente toda la política de ajuste que llevó a cabo el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Pero hay un libro también en este aspecto muy interesante que se llama Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial, de Chusudowski, que es un profesor canadiense, que hace análisis de casos, ¿no?, tanto en Asia como en América Latina como en África, y entre otros plantea el tema de Somalia, de Ruanda y de varios países africanos, ¿no? Claro, cuando uno lee lo que hizo el Fondo y el Banco Mundial en Somalia y luego observa día a día esta piratería que hay, uno se pregunta, sin afirmarlo, ¿no tendrá que ver toda esta piratería como una forma de vida frente a la destrucción que las políticas del Fondo Monetario y Banco Mundial llevaron a Somalia, que acabaron con la base natural de su economía, privatizáronlo todo y ahora mismo no tienen capacidad de subsistencia y tienen que vivir de la piratería? Entonces, yo cuando leía esto y veía lo que estaba pasando en otro lado, me hacía simplemente esta reflexión. No soy capaz de dar la respuesta porque tampoco soy suficientemente especialista para saberlo, tampoco me gustan los mecanicismos, pero no cabe duda que gran parte de los problemas económicos que se están dando allí tienen repercusiones en esto que estamos viviendo también en muchísimas sociedades africanas. Por tanto, lo que hemos vivido ha sido que el Fondo Monetario y el Banco Mundial, con sus políticas de los años 80, políticas de ajuste y políticas de privatización, políticas de desregulación y políticas favorables a la globalización financiera,
han conducido a muchos países de África al desastre, porque les ha quitado la base de su sustento, no la han sustituido por nada y solamente se han ido a la pobreza, al hambre y a la destrucción en este sentido y en este aspecto. Y este optimismo que se ha creado en los últimos tiempos de crecimiento africano, hay que decir que, por una parte, no es la primera vez que se produce, que ha habido otros momentos históricos en que África también ha crecido, que es un crecimiento que tiene muchos puntos débiles de todas las maneras, que es muy vulnerable y que hace que no sabemos cuánto puede durar, pero que de hecho no está resolviendo muchos problemas de su desarrollo y de pobreza y de marginación de grandes partes y sectores de la población africana. Porque en estos momentos de crisis, el soporte de la economía, fíjense ustedes que pendemos de un hilo muy vulnerable, un hilo muy fino. En estos momentos es China. China es el gran exportador mundial, tiene un gran superávit comercial, acumula por ello grandes reservas. Esas grandes reservas están sirviendo a China para dos cosas. Una, para invertir fuera, y precisamente está penetrando en África, y se está hablando si las inversiones de China en África son una posibilidad de solución para el problema africano o es un nuevo colonialismo que está sufriendo África con China, ¿no? Es también un debate que está planteado. Pero en estos momentos China está invirtiendo en países como África, pero también está invirtiendo en deuda pública de los países desarrollados. O sea que muchos déficits públicos se están pudiendo financiar gracias a China. Pero a su vez China, aunque exporta mucho, tiene que importar, pues está siendo el mercado que está tirando de África y de América Latina. Argentina, Chile, están creciendo por el mercado chino. El momento que China baje el ritmo de crecimiento, el momento que China se tambalee, esto se viene abajo. Porque ni hay dinero para financiar déficits públicos, ni hay dinero para invertir fuera, que puede generar también algún estímulo, y sobre todo, América Latina vuelve otra vez a ir para abajo, como ha sucedido muchas veces en la historia, ¿no? O sea que en estos momentos, fíjense ustedes que la economía pende de un hilo absolutamente muy vulnerable y que tiene como centro principal a China. Pero todo esto tampoco podemos decir muy bien cuánto puede durar, ¿no? No se sabe, no se puede decir esto y aquello. Pero simplemente señalar que el crecimiento de África tiene que ver con estas inversiones que ha habido de China, lo cual quiere decir que África sigue insertada en el mercado mundial y que interesa en estos casos, en estos momentos a China, y que a su vez África pues crece porque China también es el motor del crecimiento africano, como lo es de muchos países de América Latina. Pero siguen siendo economías muy poco diversificadas, dependiendo de muy pocos productos y con grandes desigualdades internas y con grandes también problemas que señalaba yo antes. Políticas que a su vez tienen grandes costes ecológicos, porque han destruido mucho el hábitat natural de África y eso también está teniendo unos costes ecológicos a nivel de todo el planeta que antes o después lo pagaremos. Lo que pasa es que como somos gente de corto plazo, la conciencia a medio plazo realmente la vemos muy, muy lejos, ¿no? Yo cuando estudiaba económicas había un principio que se llamaba subestimación de las necesidades futuras, ¿no? Todos subestimamos las necesidades futuras y efectivamente el tema del desastre ecológico es una subestimación que estamos haciendo de esas necesidades futuras, pero yo creo que es un problema que ya está aquí, presente entre nosotros y con nosotros, ¿no? Entonces, lo que sí queremos decir es que Europa, pues lógicamente ha tenido mucha responsabilidad con África, ¿no? Pero que después Europa no ha hecho unas políticas para favorecer a África, ¿no? Y yo recuerdo que en unos años que se quería mejorar la imagen de Bruselas, después de algunos fracasos que había habido con los referéndum, pues se dijo que había que discutir los temas con la sociedad civil que se llamaba, ¿no? Y nos convocaban a cierta gente, ONGs, para debatir la política de ayuda al desarrollo que iba a tener la Comunidad Europea con África. Pero claro, ¿qué es lo que se observaba en aquellos debates y en aquellas informaciones que nos daban? Que la política la imponían Francia y el Reino Unido, ¿no? Eran los que seguían teniendo más intereses en África, los que habían tenido más colonias en África y seguían por A, por B o por C con vínculos con África, ¿no? Pero esa ayuda al desarrollo es una miseria y a su vez está mal dada y a su vez está mal utilizada y, en definitiva, en muchos casos ha utilizado más para gasto militar que para fines de educación o salud, que es lo importante para el desarrollo también. De manera que es cierto que Europa pues tiene mucha responsabilidad en África y que yo diría
que frente a esas ideas que hoy día se manejan en economía, del buen gobierno, de las condiciones climatológicas, de las sequías, que hay que tenerlas en cuenta, ¿eh? Yo no diré que no, ¿cómo no vamos a tenerlas en cuenta? Pero una cosa es que sean condicionantes del desarrollo y otra cosa es que sean determinantes. Y muchos problemas de África, de los políticos, de los líderes, de las corrupciones, sí tienen que ver con las injerencias que ha habido del exterior, de las antiguas potencias coloniales y también de Estados Unidos, ¿no? Y también en esta miseria, pues esa lucha por la miseria es lo que genera muchas guerras existentes en África. Cuando no hay nada que comer y repartir, pues la lucha es brutal, ¿no? De forma que África, y lo explica muy bien Kapuscinski en muchos reportajes de este libro Ébano, cómo Francia, sobre todo, ha tenido y sigue teniendo mucha responsabilidad en bastantes conflictos de lo que allí sucede y de lo que allí pasa. Entonces, claro, tenemos siempre un poco un mundo distinto, ¿no? Hemos mitificado, y lo estamos mitificando más en los últimos tiempos con la crisis, el modelo social europeo. Bueno, pues es verdad, Europa es una zona desarrollada del mundo, hemos crecido, hemos construido unos mejor, otros peor, un estado del bienestar, unos más tarde y más subdesarrollado, frente a los nórdicos, Alemania y Francia. El propio Reino Unido también tuvo su estado del bienestar, no se puede olvidar que la cuna, la teoría fue de Beveridge, que era británico, ¿no? Tuvo un buen Servicio Nacional de la Salud. Todo esto se lo cargó Margaret Thatcher. Pero realmente Europa ha tenido un estado del bienestar y ha sido capaz de demostrar que se puede crecer económicamente, se puede ser productivo, se puede ser competitivo y se puede generar una cierta cohesión social, dentro de unos límites, ¿no? Todo tiene sus límites en el sistema capitalista. Pero cuando surge la crisis de los 70, la salida de la crisis es el fundamentalismo de mercado y el neoliberalismo. Y observamos cómo el Reino Unido desmantela su estado del bienestar y privatiza. Otros países europeos menos, ¿no? Todos llevan a cabo privatizaciones, todos desregulan el mercado laboral, todos se insertan más en la globalización financiera, la primacía de las finanzas se va imponiendo sobre la economía productiva, pero muchos países resisten, los nórdicos resisten con su estado del bienestar. Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Otros, como España, empieza a gestarlo justamente en los años 80, ¿no? Cuando llega la democracia y sobre todo con el gobierno socialista, con todas sus limitaciones, pues también hizo cosas. Y otros países pues aguantan, ¿no? Incluso el propio Kohl no hizo políticas tipo Thatcher en Alemania contra los sindicatos y contra el estado del bienestar. Recortó más Schroeder luego. O sea que se mantuvo aquello, a pesar de que se iba imponiendo la ideología del libre mercado, ¿no? Que influía a escala mundial y deterioraba también al propio estado del bienestar. Pero ahora con la crisis actual ya estamos viendo que el modelo social europeo se va abajo. Y además lo han dicho sin ningún rubor dirigentes europeos. Hay que acabar con el modelo social europeo, que impide la competitividad, que impide que podamos competir con los chinos y con los que vienen detrás. Y entonces estamos en ese proceso de desmantelamiento de ese modelo social europeo. Y por eso lo mitificamos, ¿no? Decimos, hombre, ¿qué tiempos aquellos en los que había estado del bienestar cuando además éramos más pobres? ¿Cómo siendo más pobres podíamos mantener el estado del bienestar y ahora que somos más ricos? No. Pero esa Europa que tiene ese lado positivo, también tiene otros lados negativos dentro de la propia Europa, ¿no? Pero también ha sido una gran explotadora de las colonias y después del colonialismo en este aspecto. Y cuando vemos la batalla de Argel, sobre la independencia argelina, pues nos quedamos estremecidos de la represión francesa en Argelia. Y lo que es peor, el que llega allí, el coronel, es un dirigente de la resistencia francesa, ¿no? Y que luego les sacude a los del FLN, pero bien dados, ¿no? Entonces vemos cómo hay dos caras en el mundo en el que vivimos. ¿Y por qué hay esas dos caras? Porque vivimos en un mundo marcado por el lucro, por el beneficio, por la adoración del becerro de oro, porque lo que predomina es precisamente eso, y los países tratan de resolver fundamentalmente los problemas de sus grandes capitalistas, y aunque se hagan concesiones por reivindicaciones sociales también existentes, y como una manera de mantener que funcione el sistema, pero los intereses priman sobre las colonias o los países que se han quedado atrás y se han quedado subdesarrollados. Y yo entonces diría que para finalizar, no podemos hacer análisis económicos pensando que la colonización no ha tenido nada que ver con su desarrollo actual, que todo es cuestión de buenas instituciones y de buen gobierno. Porque hay que preguntarse, bueno, ¿y por qué no hay buenas instituciones y por qué no hay buen gobierno? Si no es tan difícil. Pues porque hay unas estructuras económicas y sociales que impiden a veces esas buenas gobernanzas
y esas buenas políticas económicas, porque hay intereses dominantes que lo impiden y porque realmente esos intereses dominantes existen dentro y fuera. No todo lo podemos achacar afuera, hay también mucha responsabilidad interna, pero hay unas élites que dominan y que controlan el poder, que además se lo reparten entre la familia, que hay un clientelismo absoluto y una corrupción tremenda, ¿no? Y eso también es generado por unas estructuras y por una historia que es la que habría necesidad de combatir. Entonces, frente a estos análisis superficiales económicos, yo siempre propongo, primero, analizar la historia. Si analizáramos la historia, a lo mejor no se cometerían en economía tantos errores como se han cometido con la crisis actual. Y si tenemos en cuenta la historia, explicaremos los hechos de una forma más adecuada que con esos análisis superficiales que yo decía al principio. Y, sobre todo, el análisis estructural me parece fundamental para introducirnos en la problemática de cada sociedad y la inserción de esa sociedad en el contexto mundial. Yo, cuando era estudiante, leí un libro de Paul Baran, ¿no? Paul Baran había escrito este libro en el año 57. Yo estudiaba en los años 60, claro, en el año 57 no estaba yo para leer estos libros, ¿no? Y leo el libro de Paul Baran. Paul Baran era un economista marxista de la escuela norteamericana y me acuerdo que me llama la atención una frase. Dice: todos los países subdesarrollados han sido colonias o semicolonias de los países desarrollados. Entonces aquello me hizo reflexionar. Y es verdad, han sido protectorados, han sido colonias. Eso no quiere decir que haya habido alguna colonia como Estados Unidos que ha llegado a ser la gran potencia mundial. Pero lo que sí es cierto es la primera afirmación. Todos los países desarrollados han sido colonias o semicolonias. Y entonces el colonialismo no puede ser ajeno, ni mucho menos, a su desarrollo actual, sobre todo de África, cuya independencia es de antes de ayer, como quien dice. Así que estas son mis reflexiones de un profesor de economía que lleva ya muchos años enseñando esta disciplina, que se declara, como ha dicho muy bien mi presentador, al cual le agradezco sus palabras, discípulo de José Luis San Pedro, que he aprendido de él muchas cosas y que siempre es bueno que en este mundo, en la enseñanza, haya profesores buenos, pero haya también gente que piense, que razone, que sean lo que llamamos maestros. Pensar, cuestionarse los esquemas establecidos es muchas veces la materia o lo que tenemos que hacer los profesores, provocar. Yo recuerdo que una vez en una mesa redonda en el Escorial, hace tiempo, no era yo rector ni nada, hablé sobre cooperación y desarrollo 10 minutos. Y entonces se levantó una alumna y me dijo: me has destruido mis esquemas. Dije: eso es de lo que se trata. Ahora te doy mi tarjeta y cuando quieras vienes a una tutoría y te reconstruyo otros. Los profesores tenemos la obligación de destruir esquemas establecidos y esquemas mentales a la gente, y que la gente piense por sí misma y reflexione. Así que eso es lo que pretendemos. Cada vez la cosa está más difícil porque tenemos un competidor terrible en estos medios de comunicación nefastos y negativos y controlados por la ultraderecha que tenemos, sobre todo en Madrid. Pero bueno, yo siempre, como decía Gramsci, hablando de filósofos, pesimista en la inteligencia, pero optimista en la voluntad. Y gente como ustedes siempre me animan a pensar que tenemos remedio, ¿no? Muchas gracias.